Buenos días a todos los que se conectan a este espacio. Un saludo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Continuando con las sesiones a cargo de esta entidad, vamos a hacer un recuento de lo que vimos hace 8 días. El derecho a la educación desde una perspectiva transversal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, establecen unas obligaciones a cargo de los estados: disponibilidad, accesibilidad, y entiéndase la accesibilidad como no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica, aceptabilidad y adaptabilidad. Son 4 características fundamentales del derecho a la educación desde una perspectiva transversal y desde una perspectiva universal. Ahora, lo anunciamos la sesión anterior. En Colombia, ¿qué es el derecho a la educación? ¿Y por qué empezamos desde una perspectiva general a lo macro, a lo particular, a los docentes? Porque necesitamos comprender cómo está catalogado, establecido dicho derecho aquí en nuestro país. El artículo 67 de la Constitución señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación. ¿Quiénes tienen la obligación? El Estado, la sociedad y la familia son responsables del derecho a la educación. Es un derecho fundamental. La educación en la Constitución Política está considerada como un derecho fundamental. Tiene un servicio público y una función social. Ahora, ha sido por vía jurisprudencial, es decir, por las decisiones de las altas cortes, que dicho derecho ha sido reconocido como fundamental y le establece obligaciones al Estado colombiano para garantizar el disfrute del mismo. Sentencias de la Corte Constitucional en especial, podemos mencionar la T-002 de 1992, T-322 de 1994, 377 de 1995, entre otros. La Corte Constitucional ha señalado un camino muy importante al sentar jurisprudencia en relación con el derecho a la educación. Ahora, vamos a hacer una mención de unos casos especiales que han sido tratados por el alto tribunal y se ha garantizado el derecho a la educación. Por ejemplo, cuando un plantel educativo se niega a otorgar un cupo, o por el paro de una organización sindical que se impide que los estudiantes reciban educación. Por ejemplo, una de las más frecuentes, y lo vivimos todos los días: no se asignan profesores y el Estado está en la obligación de asignar los profesores, o no se cuentan con adecuados servicios de vigilancia, aseo, bibliotecas. Un caso reciente de discriminación: se niega el cupo cuando la menor queda embarazada. Entonces, sin embargo, a pesar de estos casos, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la educación es fundamental y hace parte de la actividad de un Estado social de derecho. Además, su categoría como derecho fundamental, plenamente reconocido como tal en el ordenamiento y reconocido por la jurisprudencia, constituye una función social que genera para el docente, los directivos y para los educandos y los padres de familia obligaciones de la esencia misma del derecho, en la cual el Estado tiene la obligación y el deber de garantizarlo, no solamente con el acceso al conocimiento, sino a la prestación del servicio de manera permanente y eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Ojo, no es solamente el sector público, sino también el sector privado. Y entonces, ¿por qué conviene señalar o estudiar en este momento hablar del derecho a la educación? ¿Cómo se materializa el derecho a la educación? Pues a través de la función o a través de la labor docente. Y aquí todos los docentes jugamos un papel muy importante, porque somos quienes tenemos la responsabilidad
de garantizar el derecho a la educación. De allí que conviene señalar que debemos ser los mejores maestros los que son seleccionados por un proceso de selección. Pues todo esto tiene relación con nuestro sistema especial carrera docente. Bueno, vamos a hacer un poco de reflexión. Vamos a revisar cómo está el Estado colombiano frente al cumplimiento de las obligaciones que mencionamos al principio: accesibilidad, aceptabilidad, etcétera. Frente a la adaptabilidad, y vamos a poner un grupo de población como referencia: la población desplazada. Si bien se ha desarrollado un marco normativo y un conjunto de políticas para la atención de la población desplazada, estas medidas simplemente se limitan a la atención humanitaria, dejando un vacío tratándose del retorno o la reubicación. No se establecen medidas o políticas o lineamientos diferenciales relacionados con el tema de la educación. No tenemos una política de atención a población desplazada, tratándose de útiles escolares, cupos, costos, garantía de no discriminación por ser desplazado y atención psicológica. Este es un llamado para que desde las instituciones activemos las rutas de protección y de atención. Otro grupo, por ejemplo, las niñas en embarazo, aún continúan siendo discriminadas, y solo por la vía de acción judicial, es decir, una tutela, sus derechos han sido amparados. El Estado debe reconocerse que ha implementado algunas medidas en materias de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, aún continúan siendo insuficientes los esfuerzos, y ello implica que las entidades, el Estado, desde el Estado mismo, el Ministerio de Educación y las entidades territoriales, adopten medidas y modelos para ajustar las necesidades de educación a las niñas en embarazo. Recuerde que el Estado está en la obligación de adaptar los métodos y los modelos de educación y de enseñanza. Por ejemplo, en cuanto a la obligación del Estado respecto a la aceptabilidad. ¿Qué significa la aceptabilidad? Calidad. Las condiciones de aprendizaje en el país son precarias y las instituciones educativas, algunas o la mayoría, no cuentan con los recursos suficientes para prestar el servicio, pese a que se han adaptado políticas, planes, programas para garantizar los materiales educativos, para garantizar que las entidades tengan acceso a los textos, a los libros y a otros materiales, y que los mismos puedan ser entregados a sus estudiantes. Sin embargo, las demandas son reducidas, no se satisface la obligación del Estado de utilizar el máximo de los recursos disponibles. También debemos tener en cuenta que la política de aumentar la cobertura sin gasto público, pues ha generado la apertura de nuevos cupos sin la inversión necesaria en políticas de mejoramiento, plantas físicas, dotación de escuelas y contratación de un mayor personal docente. Por último, los derechos de los estudiantes. Respecto a los derechos de los estudiantes, el mandato constitucional sobre la formación de los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia tiene que hacerse realidad. Incluso se ha evidenciado que en aquellas normas internas o manuales de convivencia se desconocen o se omite el cumplimiento o el respeto a los derechos de los estudiantes, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. ¿Qué implica eso? Que tenemos que adoptar mecanismos de control y supervisión para hacer un seguimiento a la calidad y al cumplimiento de las obligaciones del Estado referente a la calidad en la prestación del servicio educativo. Bueno, aquí ya vimos en las dos primeras sesiones un concepto general y amplio sobre el derecho a la educación, las obligaciones que tienen los estados, así como las obligaciones que tiene el Estado colombiano. En las próximas sesiones vamos a ir aterrizando y contextualizando más en el sistema especial carrera docente, en donde vamos a hablar sobre la selección, la evaluación, permanencia y retiro de los docentes en el servicio educativo.
Agradecemos la participación en este espacio, espero tengan un buen día y un saludo a todos.